Hola, mi nombre es Pilar Cantillo y junto a mis compañeros Guadalupe Lucas, Mónica Guerrero y Alejandro Arévalo venimos desde la Universidad de Extremadura a presentar esta comunicación que lleva por título Relación de la violencia obstétrica y la salud mental de las víctimas, una revisión sistemática. Esta revisión sistemática surge por la idea de poner el foco en que actualmente la violencia obstétrica está siendo analizada a nivel mundial y es necesario conocer qué se sabe ya sobre ella. Además, buscar diferentes conexiones que puedan ser una manera de conocer mejor el entorno en que se produce esta violencia y sus vínculos, como podría ser en este caso la enfermedad mental de las víctimas que la sufren. Esta presentación tiene la intención de explicar de manera relativamente breve la conceptualización de la violencia obstétrica e introducir a qué nos referimos con enfermedad mental de las víctimas y además, posteriormente, se propondrán los objetivos concretos para esta revisión sistemática, el método que se ha utilizado para llevarla a cabo, los resultados que se han obtenido, la discusión de estos resultados y, por último, las conclusiones a las que se han alcanzado. Vamos a comenzar. Pues bien, la violencia obstétrica se ha planteado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública que está presente a nivel mundial. Por tanto, no se circunscribe a áreas subdesarrolladas, baja condición económica o exclusividad de servicios públicos. Concretamente, se define como la acción u omisión por parte del personal de salud durante el embarazo, parto o posparto que cause daño físico, psicológico, emocional o sexual a la persona gestante. También puede ocurrir en procesos de abortos naturales o por elección. Y es importante incidir en esto de persona gestante, porque habitualmente la violencia obstétrica se asocia a momentos de parto, pero también puede producirse en visitas de control de embarazo o en momentos de revisiones de posparto. Pues bien, la variabilidad de conductas que engloba la violencia obstétrica por parte del personal médico o asistencia sanitaria es muy amplia. Incluye, pues entre otras, faltas de información de procedimientos, faltas de respeto, humillaciones, amenazas, insultos, producción de sentimientos de culpabilidad en las mujeres o en su entorno, negligencias en el cuidado o desatención o también provocaciones de dolor innecesario. Por tanto, estamos ante una vulneración de los derechos reproductivos y de la dignidad de las personas y además, como hemos dicho anteriormente, puede manifestarse tanto en contextos públicos como en privados. Por otra parte, al margen ahora de la violencia obstétrica, a nivel general se estima que 1 de cada 5 mujeres sufre un trastorno mental en el periodo puerperal o a lo largo del primer año después de dar a luz. Concretamente, el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales por Excelencia, el DSM-5, indica que entre un 3 y un 6% de las mujeres experimentarán el inicio de un episodio de depresión mayor durante el embarazo o en las semanas o meses posteriores al parto. Por tanto, estamos ante un periodo de especial vulnerabilidad para las mujeres en el que, además de tener la posibilidad de sufrir algún tipo de afectación de su salud mental, puede aparecer que en el proceso de control de gestación, del parto, de revisiones de posparto, el personal sanitario puede ejercer este tipo de conductas violentas sobre ellas. A partir de todo lo expuesto anteriormente de manera breve, esta investigación se plantea los siguientes objetivos. En primer lugar, por tanto, queremos comprobar en las publicaciones científicas sobre esta temática si la violencia obstétrica se relaciona con la salud mental de las mujeres en este periodo puerperal, parto o posparto. De ser así, además, queremos conocer qué alteraciones mentales específicamente se relacionan con ser víctima de violencia obstétrica, cuáles son las más presentes, cuáles son las más prevalentes y además saber en qué proporción se presentan en las mujeres. El método seguido para realizar la presente investigación, según los objetivos anteriormente expuestos, comienza por plantear una revisión sistemática siguiendo el modelo PRISMA, donde se van a analizar aquellas publicaciones que cronológicamente hayan aparecido en la horquilla de la última década, es decir, publicadas desde 2015 hasta la actualidad, hasta el año 2025. Las bases de datos donde se van a realizar estas búsquedas de material científico son ScienceDirect, PubMed, Web of Science, Scopus y Scielo. Y en relación a las variables anteriormente expuestas, el descriptor elegido para utilizar en estas bases de datos es Obstetric Violence con el conector AND y Mental Health. La elección del uso del descriptor en inglés lo que nos hace es abrir la puerta para que puedan ser incluidos artículos de cualquier parte del mundo. Es importante puntualizar que no se aceptarán para esta revisión cualquier tipo de publicación, de ahí que se hayan planteado una serie de criterios de inclusión.
Pertenecerán a esta revisión solamente artículos que estén en revistas científicas publicadas. Los descriptores deben aparecer en el título, el resumen o las palabras clave y además se tiene que hacer referencia directa a la salud mental de las madres víctimas de violencia obstétrica que haya aparecido durante el embarazo, el parto o el posparto. En correspondencia se plantean una serie de criterios de exclusión donde no serán admitidos aquellos documentos que no sean capítulos de libro, como pueden ser tesis, libros o capítulos de libro. Tampoco se aceptarán aquellos artículos que sean ya una revisión sistemática, que tengan un análisis exclusivamente cualitativo o que sean de corte etnográfico y además tampoco, como ya se comentó, que sean publicaciones previas a 2015 o que esta afectación de la salud mental sea previa al momento de la gestación. Y bien, siguiendo con el método explicado anteriormente, en la primera búsqueda en las bases de datos según los descriptores fijados, se obtuvieron 223 documentos, de los cuales se descartaron por una parte 38 por estar duplicados en otra base de datos y por otra 12 eran capítulos de libro o tesis doctorales que no podían ser incluidos según los criterios de exclusión anteriormente expuestos. Siguiendo con estos criterios de inclusión planteados, de los 173 artículos restantes, 46 no contenían en el título, en el resumen o en las palabras claves ninguno de los descriptores. Y por ello, de esos 127 restantes, solo 116 poseían una metodología cualitativa, eran ya una revisión sistemática o una alteración mental era previa al embarazo. Por tanto, nos quedamos como muestra final de artículos incluidos en esta revisión sistemática con el número de 11 artículos. Y bien, de manera muy general, comentar que en esta tabla se plantea el objetivo de cada artículo analizado. Estos son los 11 artículos que se incluyeron en esta revisión, donde se comprueba que en todos ellos las publicaciones no solo son posteriores al año 2015, sino que son posteriores al año 2021, viéndose ya a simple vista el reciente interés sobre la temática. De todos ellos, además, se encontraron 4 españoles, 2 publicaciones de Brasil y las demás fueron de Rusia, Alemania, Irán y Estados Unidos. En todos ellos se cumplen estos criterios de inclusión anteriormente comentados. Y respecto a los resultados alcanzados en el análisis pormenorizado de la muestra, se obtiene que 10 de los 11 estudios confirman que existe una relación entre la violencia obstétrica y la salud mental de las víctimas, siendo el único artículo que no lo confirma uno que argumentaba que existe una falta de datos por la imposibilidad de continuar la recogida de resultados durante el momento del posparto. Además, los trastornos mentales presentes más frecuentes, siguiendo con los objetivos planteados, son, por una parte, la depresión posparto, que aparece en un 63,6% de los artículos, y el trastorno de estrés postraumático, en un 54,5%, aunque también se encuentran otros en menor proporción, como son el análisis de la ansiedad, del trastorno obsesivo-compulsivo o del riesgo suicida. Por último, se encuentra y se confirma una elevada prevalencia de la violencia obstétrica en las muestras de las investigaciones analizadas, llegando incluso a percibirse en este tipo de violencia un 97,4%, datos que claramente están muy elevados y que requieren de una mayor atención por parte de las instituciones políticas sanitarias y también continuar con las investigaciones. Y por todo lo anteriormente expuesto, se llega a este punto confirmando claramente que existe en nuestra muestra una relación entre la violencia obstétrica y la salud mental de las víctimas, la cual no podemos, debido a los tipos de análisis estadísticos llevados a cabo en los estudios, confirmar que exista una causalidad, pero sí que afirmamos que existe realmente una correlación entre ambas variables. Además, se incide en que es una dificultad para la generalización de los resultados la no existencia de instrumentos de medida validados para ambas variables. Esto dificulta claramente la universalización de los datos de cara a comparativas de estudios por países o por épocas. Por otro lado, además, vemos como necesario dar más visibilidad a los resultados de las investigaciones, ya que hablamos de unas prevalencias muy altas de problemas que sufren mujeres en un periodo muy vulnerable de sus vidas, que debería ser de felicidad cuando llega un hijo o una hija a sus vidas. Y en último lugar, en base a los datos encontrados, nos planteamos si realmente ya se han definido la violencia obstétrica como problema de salud pública a nivel mundial y además se confirma que a lo largo de diferentes países existe una elevada prevalencia y que esta prevalencia es patente. Por tanto, es necesario continuar estas investigaciones y además actuar frente a esta violencia y eliminarla.
Concluimos, por tanto, de manera muy esquematizada que, cumplidos los objetivos de la presente revisión sistemática, la relación entre las variables nos informa de que la violencia obstétrica tiene consecuencias graves y que además es necesario implementar políticas preventivas sobre este tipo de violencia y formación profesional para los sanitarios sobre sobre esta temática y sobre este hecho. Por último, promovemos la necesidad de continuar con estudios que cuenten con muestras amplias y que utilicen instrumentos validados que puedan suponer un referente con el cual trabajar para erradicar esta violencia. Y llegados al final de esta comunicación, queremos agradecerles su atención y esperamos que les haya parecido una temática interesante, la cual además ampliamos de manera más detallada en el libro que se publicará a colación de este congreso. Muchas gracias y un saludo.